capítulo 5, en el verso 21. Leemos la palabra de Dios como está escrita. Dice la palabra de Dios, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Quiero leer también, hermanos amados, la versión de la Biblia, lenguaje actual, para que podamos enfatizarlo en el tema. Dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debes. Amén. Quiero hablar de un tema bien importante: la ira. La ira. Amén, hermanos. La ira. Hermanos amados, gloria a Dios. La ira es el tema. Bueno, hermanos, vemos que tanto la traducción Reina Valera como la traducción lenguaje actual, hermanos amados, hablan y explican de diferentes formas lo que es, hermanos amados, este mandamiento, hermanos, que fue dicho por Moisés a los israelitas cuando iban caminando en el desierto, hermanos. Acuérdense que el sermón del monte, hermanos, es un sermón en donde Jesucristo, hermanos amados, primero comienza, hermanos, como se dice, dando la lechita, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque dando la esperanza de las bienaventuranzas, de ahí habla de la ley, de ahí habla, hermanos amados, de que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, y después habla el tema de lo que es la ira. Amén, hermanos amados. Y habla muchos temas más
hermanos, como Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos y el amor hacia los enemigos. Y allí sigue una línea, hermanos amados, de enseñanza a Jesús, hermanos, en donde Él verdaderamente, hermanos, trata de rellevar a los judíos a la ley, al Antiguo Testamento, hermanos. Dice la palabra del Señor que hemos leído: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, que dice, de juicio. ¿A dónde está escrito eso? En Éxodo capítulo 20, en el verso 13, y de Deuteronomio capítulo 5, verso 17. Hermanos amados, ¿qué les estaba Jesús? ¿A dónde los estaba llevando Jesús, hermanos? A los que Él les estaba enseñando al Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Claro, hermanos amados, que vemos claramente, hermanos amados, de que es necesario basarnos en el Antiguo Testamento para ver que la gracia, hermanos amados, es la misericordia de Dios hacia nosotros, pero tampoco los tolera, hermanos amados, el pecado. Amén, hermanos. La ira, hermanos amados, como hijos de Dios que somos, amén, hermanos amados, como hijos de Dios que decimos que somos, necesitamos ponerle dominio propio a la ira. Amén, hermanos amados. ¿Cuántos creen que necesitamos ponerle dominio propio a la ira? Para que no nos destruya espiritualmente. Le voy a decir algo a todos los que estamos aquí presentes: la ira destruirá espiritualmente a los cristianos, ¿sí o no? Destruye. ¿Por qué les digo que destruye? Porque la Biblia, hermanos, no prohíbe, o no prohíbe, más bien, hermanos, que usted y yo nos enojemos. No prohíbe eso la Biblia. Porque lo que prohíbe la Biblia es, hermanos amados, que nos airemos y que el corazón se llene de ese virus terrible llamado ira. Amén, hermanos. Porque todos los seres humanos nos airamos, ¿sí o no? Todos. ¿Quién no se enoja de los que estamos aquí? ¿O quién no tiene ira? La diferencia, hermanos amados, que la palabra, hermanos amados, ira en la Biblia, hermanos amados, es más que enojo. Y ya le voy a decir por qué. Hermanos amados, Pablo aconseja a la iglesia de los Efesios y le dice estas palabras: airaos. ¿Cómo le dice? Airaos. No les quita. O sea que en otras palabras, no les quita, hermanos amados, como dice, hermano, el deseo de que se pongan, de que se enojen por algo. Porque él dice airaos. Pero ¿qué dice lo demás? Pero no pequéis. Quiere decir que hay una ira que no es pecado, pero hay una ira que sí es pecado ante los ojos de Dios. Por eso es que dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, esta es la palabra, sobre vuestro enojo. Amén, hermanos. O sea, en otras palabras, hermanos, podemos airaos, pero no pequéis, porque el pecado está en que esa ira entre a la mente y entre a su corazón y a mi corazón. Amén, hermanos. Y por eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice la palabra, solo vean la ira cómo se puede convertir, hermanos amados, en un enemigo terrible suyo, mío, en el área espiritual. Ni deis lugar al diablo, dice. Amén, hermano. Yo hago en otras palabras, la ira que va, hermanos amados, ya con odio, esa ira no es humana, esa ira es del diablo. Amén, iglesia. Esa ira de quién es obra del diablo.
ni deis lugar al diablo, dice. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que trata la manera, hermanos amados, de que haya odio en la iglesia o que haya rencor en el corazón de un ser humano? Ese se llama diablo. Porque el diablo no se quiere ni él solo, hermanos. ¿Está conmigo, iglesia? Ira significa rabia. Amén, hermanos amados. Son los sinónimos, hermanos. Significa rabia, furia, coraje, cólera, irritación, amargura, enojo, odio. Ahora nos damos cuenta en el Antiguo Testamento cómo con qué era pagado ese pecado, con la muerte. ¿Oíste que fue dicho? Dijo Jesús. Amén, hermanos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de qué? De juicio. ¿Está conmigo? Una pregunta a todos. ¿Cuántas veces hemos odiado usted y yo? Todos los que estamos aquí alguna vez hemos odiado. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces hemos pedido perdón? Amén, hermanos. Yo creo que algunas veces lo hemos hecho y otras veces no. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces, hermanos, pero la ira, hermanos amados, significa odio. ¿Qué sucede cuando no se pone dominio propio a la ira? Lo que sucede es que la misma ira en nosotros contrista el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Una persona que sea odiosa contrista al Espíritu Santo en ella o en él. Entonces, hermanos amados, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque dice, lo que sucede es que la misma ira en nosotros contrista al Espíritu Santo. Habemos gente, hermanos amados, en las iglesias que somos odiosos, irosos, y cuando la presencia de Dios no desciende, culpamos a otros. Y hay que examinarlos a usted y a mí a ver qué es lo que anda en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Hay gente también que culpa a otros porque, hermanos amados, ellos no vienen a la iglesia. O porque a veces, hermanos amados, se sienten, hermanos amados, desanimados. Pero hay que examinar nuestro corazón. Porque si usted y yo no examinamos nuestro corazón, hermanos amados, este espíritu maligno nos puede destruir. ¿Está conmigo? Lo que sucede es que la misma ira en nosotros contrista el Espíritu Santo. Le voy a decir algo: hay gente que confunde la ira con el celo de Dios. El que tiene celo de Dios no odia, sino que reprende el pecado, exhorta el pecado y lo exhorta con humildad. Amén, hermano. Pero el que siente odio y rencor es enorme. Esa persona sabe que anda dañada y el mismo daño le provoca a dañar a otras personas también. Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Con el cual fuisteis como sellados para el día de la redención. ¿Está conmigo, hermanos? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice. Amén, iglesia, hermanos. Miren, hermanos amados, la ira es peligrosa. ¿Está conmigo, iglesia? Mire, hermano, Dios le plació que nosotros estemos aquí es porque Dios a nosotros nos iba a hablar. Amén, iglesia. Entonces, hermanos amados, la ira contrita al Espíritu Santo de Dios. Fíjese que hay gente que está ayunando y está con ira en el corazón. Hay gente que está orando y está ayunando y está odiando a su prójimo. Hermanos y hermanas, qué atravesados estamos en la iglesia. Dios nos ayuda, hermanos. ¿Está conmigo, iglesia?
Hay gente, hermano, que predica y está tocho en el corazón también, hermano. Dios nos ayude a todos. ¿Sabe por qué? Porque este espíritu maligno, hermanos amados, se le ha dado cavidad, y por eso es que el Espíritu de Dios a veces no se mueve. Porque donde hay iras y contiendas, allí no mora Dios. Allí mora el diablo, podemos decirlo, hermanos. Amén, hermanos y hermanas. Pero pidámosle a Dios que usted en mí no more el diablo, sino que more Dios. Amén, iglesia de Dios. ¿Qué es lo que hace una persona airada? ¿Qué es lo que hace una persona que se aira? Una persona airada lo que hace es que se vuelve corrompida de su boca. Amén. ¿Sí, verdad? Una persona airada se vuelve corrompida de su boca, hermano. Dios no quiere bocas corrompidas. Dios quiere bocas que edifiquen. Amén, hermanos. Una persona cuando se aira con una lágrima, hermanos, ¿qué es lo que suelta? Palabras corrompidas. Malas palabras, malas expresiones. Amén, iglesia de Dios. Estamos hablando de este tema tan importante, hermanos. Y por eso es que Jesús dijo estas palabras, hermanos. Hermanos amados, Pablo dice estas palabras: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Amén, hermanos. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén, iglesia de Dios. Va que ustedes, como iglesia de Cristo, bien perciben quién predica con ira y quién predica con el Espíritu Santo. ¿Cuántos perseveramos eso? En los predicadores y en todos. ¿Para que sirve? ¿Se percibe eso, sí o no? Uno bien percibe, hermanos amados, quién predica resentido y quién predica no estando resentido. Porque en las iglesias del Señor hay discernimiento de espíritu. Y a muchos se nos olvida eso. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso es que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén, hermanos. Vamos a ir leyendo, hermanos amados, la Biblia. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno del fuego. La Reina Valera. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir al juicio, a juicio. Amén, hermano. La versión de lenguaje actual: cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. La ira me puede llevar a decir palabras que no son correctas ante los ojos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántas personas airadas hemos dicho palabras que no son agradables delante de Dios? Los que no tienen dominio. Pero los que tenemos dominio un poquito, hermanos amados, procuramos, porque el dominio es bueno. ¿Está conmigo, hermano? Le voy a decir algo, así con sinceridad: ¿cuántos cuando se han airado tienen deseo de decir hasta de qué se va a morir la persona? Amén. Me gustan los que son sinceros. Yo a veces así sentí, pero no, ahí está el dominio, ¿verdad que sí? No hay que serlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos recuerda que con solo insultar a una persona, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Por qué prohíbe Jesús? No, ¿por qué Jesús prohíbe que se le diga necio a un hermano en Cristo?
imbécil. Oiga lo que significa la palabra necio. Imbécil, terco, burro, torpe, incrédulo, que es la palabra más condenable ante los ojos de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? La palabra de nosotros común, ¿cuál es? Decirle necio a las personas. Pero depende en qué sentido se la digamos también. Amén, hermanos. Pero a un hermano de la iglesia no se le puede decir necio, porque se le está dando un insulto de que es una persona incrédula que no cree en Dios. Amén, hermanos. Otra palabra, hermanos amados. Entonces, hermanos, por eso es que la versión lenguaje actual dice, miren, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir al juicio. Cualquiera que insulte a otro, la palabra necio, también aquí la lenguaje actual le llama insulto. Amén. Que insulte a otro será llevado a los tribunales. Hermanos amados, yo les voy a decir algo. Tenemos que poner de nuestra parte y decirle al Señor que se meta con todo el corazón para que no caigamos en este pecado de la ira. Amén. ¿Por qué? Porque esta palabra bíblicamente es un insulto al decírsela a una persona que sea creyente en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso es que Jesús dijo eso, hermanos. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Versión Reina Valera. Hermanos, otra palabra que Jesús prohíbe que se le diga a un hermano en Cristo es fato. Porque la palabra fato, hermanos amados, en el sentido espiritual significa maldito. Y nadie puede maldecir, y ningún maldiciente puede entrar al reino de los cielos. Amén, iglesia de Dios. Mira la versión lenguaje actual, como dice: cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Hermanos, qué terrible es esto, hermano. Da miedo. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Falto significa sinónimos: vano, altivo, arrogante, soberbio, altanero, maldito. Amén, iglesia. Por esto David dice, hermanos, David era un hombre que nos enseña que cómo se debe de controlar la ira. Deja la ira, dice. Amén, hermano. Y desecha el enojo. ¿Está conmigo, hermanos y hermanas? No te excites en manera a hacer lo malo. La ira y el enojo que nos llevan a hacer lo malo. Amén, iglesia. Mire, si usted se pone enojado con Dios, ¿qué es lo que piensa? Ir a hacer lo malo. ¿Sí o no? Cuando alguien se enoja con Dios, a veces los deseos de ir a hacer lo malo. Hermanos amados. Otra palabra, entonces, hermano, por eso es que David dice: deja la ira y desecha el enojo, porque los malignos, dice el salmista, serán destruidos. Amén, hermanos. ¿Cómo le llaman a la gente que guarda odio y rencor la Biblia? Malignos. Amén, hermanos. ¿Y cómo serán? Serán destruidos. No es que alguien lo destruya, sino que el que odia y el que le mantiene siervo, él solo se destruye, o ella sola también. Amén. ¿Cuántos creen que la ira destruye? Amén. Hermanos, hay que pedirle al Señor un corazón fuerte. Por eso dice, mire, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán, ellos heredarán la tierra.
Gloria a Dios, palabra de Dios, hermanos. Por eso es, hermanos amados, que, hermanos amados, la ira me puede llevar a decir palabras que no son correctas ante los ojos de ¿quién? De Dios. ¿Cuánto le hemos leído fuerte, hermanos? ¿Cuánto estamos leyendo esta palabra? La ira contamina mi ofrenda a Dios si no le pongo un alto. Hermano, es de ponerle cuidado a esto. La ira contamina mi ofrenda a Dios si no le pongo un alto. ¿Sabe por qué? Jesús dijo esta palabra, Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, te acuerdas. Por eso es que en el área de perdonar, hermanos amados, ¿quién pide perdón? ¿El que ofende o el que se siente ofendido? El que se siente ofendido. Ese es el que pide perdón. La gente está equivocada en enseñar, hermanos, que dicen: ay, no sé qué te ofende, tiene que pedir perdón. Si usted se siente ofendido con alguien, hay que pedir perdón. ¿Está conmigo, hermano? Por eso es que hay que procurar a no ofender. Hay que poner dominio propio a lo que sentimos a veces. La ira contamina mi ofrenda a Dios si no le pongo un alto. Esta ofrenda en el sentido espiritual implica oración. La oración es una ofrenda a Dios. Ayuno es una ofrenda a Dios. Adoración es una ofrenda a Dios. Alabanza es una ofrenda a Dios. Ofrenda económica es una ofrenda a Dios. El culto que le traemos a Dios es una ofrenda a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué sucede si un cristiano da una ofrenda con odio en su corazón? Esa ofrenda es abominación a Dios, porque la ira es un pecado mortal. Hermanos amados del Señor, pidámosle a Dios que nos limpie nuestro corazoncito. Amén, iglesia. Hermanos, por eso es que, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no dice que se la lleve, hay que dejarla. Amén, hermanos. Y antes reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Puede ser que no sea solo con hermanos de la iglesia, también con gente y conversa afuera, hermanos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Por qué, hermanos amados? Porque la ira contamina mi ofrenda a Dios si no le pongo un alto. Hermanos amados, por esto es que Pablo dice: quiero pues, oigan esto, que los hombres oren en todo lugar. Amén, hermanos. Quiero pues que los hombres oren, ¿cómo? En todo lugar. En la iglesia, en la casa, en el parque, en donde quiera que se encuentren, en el trabajo, oren en todo lugar. Pero como dicen, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Metámonos a la mente del corazón eso. Todos, pastores, líderes y iglesia en general. Amén, hermanos. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo que levantemos manos santas, sin ira ni contienda? Primera Timoteo 2:8, ahí está. Vemos que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Hermanos amados, fíjense que los dos llevaron una ofrenda, hermanos, de lo que Dios le daba. Porque la ofrenda de Caín no dice que era la ofrenda, dice la Biblia que llevó lo mejor de la tierra, como también Abel. Hermanos amados, pero vemos que Dios no recibió la ofrenda de Caín debido
a este pecado que dice Génesis. ¿Cuál pecado? El pecado de la ira, hermanos. ¿Sabe usted que el primer hombre odioso del corazón fue Caín? ¿Sabía usted eso? Dice la Biblia, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? A esa palabra ensañado es de ponerle atención. ¿Sabe qué significa la palabra ensañado? Igual a actuar con crueldad y furia contra alguien. Eso significa ensañado. ¿Qué significa? Odio, rencor, amargura en el corazón. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria fuerte al Señor, iglesia? ¿Cómo Dios lo ofrenda a Caín? Hermanos amados, con furia, en contra, no sabe solo en contra de Abel, puede haber sido en contra de su familia también. ¿Está conmigo, iglesia de Dios? Por eso es por qué te has ensañado, dice el Señor. Sinónimo de qué? De odio, desprecio hacia alguien. Se me imagina que Caín, desde que iba con Abel, iba pensando, como acuérdese que Dios es el que estudia la mente y los corazones. Ay, Dios mío, lo que Abel le lleva a Dios, una oveja, y yo le traigo maíz, frijoles, maicillo, arroz y de todo. Amén. Desprecio. Amén. Odio hacia alguien. Eso es lo que Dios vio en el corazón de Caín. Y por eso es que Jesús trata, hermanos, de llevar esto, lo del Antiguo Testamento, lo trae al Nuevo, para mostrar, hermanos amados, que la ofrenda a Dios se le debe de dar, hermanos amados, con un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén, iglesia. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dijo. Amén, hermanos. Óigame lo que le dijo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Sabe por qué le dijo estas palabras? Porque Caín, muchos dicen que Caín se sintió mal porque Dios vio mejor la ofrenda de Abel. No. El problema es que el corazón de Caín ya estaba lleno de ese pecado del diablo desde antes. Le había dado cavidad a la ira, a la amargura, al odio. Se me imagina que Abel era de aquellos que decían: ay, conmigo, pues como solo yo estoy sosteniendo a esta familia. A mí tengo que trabajar. Él proveía las tortillas, pero también Abel proveía la carne porque era pastor. Amén, hermanos. Dios bendice. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso es, hermanos amados, de que Dios le dice: si bien hiciera, o sea que quiere decir que podía hacer todo lo que él quisiera hacer bueno, Dios no se le iba a recibir por ese pecado. Hermanos, qué terrible es esto, hermano. Hermanos amados, pidámosle a Dios cada día que nos ayude. No serás enaltecido, dice. Y si no hicieras bien, aquí está la respuesta. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, y si no hicieras bien, si el pecado lo tenés en el corazón, allí lo anda cargando.
Amén, iglesia. No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice el Señor, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Qué tremendo, hermano. Que a la mujer le dice que el hombre se iba a poseer de ella. Los deseos de la mujer iban a ser para el hombre, hermano. Y a este le dice que él, como humano, se iba a enseñorear del pecado. Chica, qué terrible esto. ¿Hasta dónde puede llegar la ira en usted y en mí si nosotros no le ponemos un alto? Hermanos, somos hijos de Dios, hijas de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón perdonador. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Un corazón, hermanos amados, que nos ayude cada día a amarnos más si es posible, hermanos. ¿Está conmigo? Por eso es que la versión lenguaje actual dice: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira contamina mi ofrenda a Dios si no le pongo un alto. Amén, hermanos. ¿Está conmigo, iglesia de Dios? La ira recibirá el mismo castigo como cualquier pecado mortal. Amén, hermanos y hermanas. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema, dice el lenguaje actual, con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Claro que está comparación que está haciendo Cristo, hermano. Ya en los versos anteriores él ha dicho que quede expuesto al infierno. Hermanos amados, si nosotros no le ponemos un alto a la ira, hermanos amados, el mismo pago que tiene cualquier pecado mortal también lo va a recibir en la ira. Amén, iglesia de Dios. ¿Cuántos estamos alegres con el Señor en esta tarde? Porque Dios es bueno. Amén, hermanos. Por esto dice Proverbios, hermanos amados, Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que guardar sobre toda cosa guardada? Si cuidamos bien la cama donde dormimos, si cuidamos bien la casa donde vivimos, si cuidamos a nuestra familia que convive con nosotros, pero sobre todas esas cosas hay que guardar. Si cuidamos todo lo que Dios nos ha provisto, sobre todas las cosas hay que guardar más que este corazón. ¿Cuántos tienen corazón aquí, hermanos? Todos. Todos tenemos un corazón que cuando se nos sube la presión bombardea con fuerza, sentimos que nos va a dar un infarto, pero cuando está bombardeando normal sentimos tranquilidad, nos sentimos bien. Amén, hermano. Pero que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Vamos.